Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué ha dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Estamos celebrando el domingo 19 del tiempo ordinario. Hemos escuchado la liturgia de la palabra que la Iglesia nos presenta este día. En la primera lectura hoy tomada del primer libro de los Reyes, aparece la figura del profeta Elías. Ese hombre que huyendo de la muerte, huyendo de las amenazas de muerte de Jezabel, se introduce en el desierto. Caminando en el desierto ya no quiere seguir, se desea la muerte, pero un ángel baja del cielo y ahí donde está dormido, debajo de un pequeño arbusto, le coloca un jarro de agua y pan y le dice: «Elías, levántate, come, bebe, sigue caminando, el camino es largo». Elías come, se vuelve a dormir, luego el ángel nuevamente lo levanta. La palabra de Dios dice que Elías caminó durante 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Horeb, donde hoy comienza esta lectura que acabamos de escuchar. Y allí se introdujo en una cueva, escondido. Es el mismo monte donde Dios un día se le había revelado a Moisés en aquella zarza ardiendo. Muchas veces cantamos ese canto: allá en el monte Horeb, la zarza ardía. Y es ahí donde Dios se le revela a Moisés. Pues es ahí también donde Dios se le revela al profeta Elías. Es el Señor el que le dice: «Sal de la cueva, porque el Señor va a pasar». Viene un viento huracanado que resquebrajaba los árboles, pero el Señor no estaba en ese viento. Viene un terremoto, pero el Señor no estaba en ese terremoto. Viene un fuego que arrasaba todo, pero tampoco el Señor estaba en el fuego. Pero después viene una brisa suave, Elías cubre su rostro,
y el Señor se hace presente en esa brisa suave. Y es ahí donde el Señor le va a pedir al profeta Elías que deshaga el camino, que vuelva por el mismo camino que ha llegado hasta allá, para que vaya a cumplir una misión. Esta lectura, hermanos y hermanas, nos invita a reconocer la presencia de Dios a nuestro lado. Muchas veces no está en las cosas grandes, sino en las cosas más sencillas, en lo humilde, en lo sencillo. Así como Dios se manifiesta en los humildes, en los sencillos, de tal manera que en las cosas pequeñas muchas veces está presente el Señor. Esta presencia del Señor la descubre el profeta en esa brisa suave, en algo insignificante. Sin embargo, el Señor está presente ahí. Así también, hermanos, el Señor muchas veces con una palabra, con un acontecimiento de nuestra vida, a veces en las cosas más pequeñas Dios nos está hablando. Allí en lo más profundo de nuestra conciencia, a través de un susurro o una palabra suave del Señor, el Señor nos habla, el Señor se manifiesta. Pero hay que reconocer que hay aquí también una obediencia del profeta a la voz de Dios. Cuando el Señor le dijo, sal de la cueva, porque el Señor va a pasar, el profeta obedece. Y ya en esta lectura vemos cómo el Señor se manifiesta a las personas que obedecen la palabra de Dios. El Señor no se olvida de aquellos que obedecen su voz, de aquellos que no son sordos a su palabra. Y esto mismo lo encontramos hoy en el Evangelio. Después de la multiplicación de los panes, el Señor pide a los discípulos que se embarquen, que se vayan en una barca para la otra orilla. Y ellos obedecen. Suben a la barca y el Señor se queda despidiendo a la gente. Después sube al monte a solas para orar toda una noche. Y en la cuarta vigilia, según los romanos, la noche se dividía en vigilias. La primera vigilia que iba de las 6 a las 9 de la noche, la segunda de las 9 a las 12, la tercera de las 12 de la noche a las 3 de la madrugada, y la última vigilia, la cuarta, de las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, para entrar a la hora prima, a las 9 de la mañana a la hora tercia, a las 12 del día a la hora sexta, a las 3 de la tarde la hora nona, a las 6 de la tarde la véspera, y comenzaba la primera vigilia. Otro evangelista dice, en la cuarta vigilia, el Señor va a buscar a sus discípulos que están angustiados porque el viento les es contrario, hay un viento impetuoso, las olas están hundiendo la barca en donde van los discípulos, y el Señor camina hacia ellos. El Señor no se olvida de sus discípulos. El Señor, que ha subido al monte a orar, que nos da este ejemplo grande de que toda nuestra vida debe ser una oración continua, también no se olvida de sus discípulos. Y esa barca a media mar, azotada por las olas y el viento, simboliza y ha simbolizado siempre a la iglesia. Esta iglesia que a lo largo de 2000 años ha llegado hasta hoy, azotada también por las olas y por los vientos, que son todos los problemas extraeclesiales, los problemas que vienen de afuera, y los problemas intraeclesiales, que son los que más daño causan a la iglesia, los problemas que muchas veces nosotros, los mismos cristianos, provocamos en la iglesia. Sin embargo, esta iglesia es asistida por el Señor, no la ha dejado sola, y ahí se cumplen aquellas palabras: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Y las palabras también de Cristo a Pedro: los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y es en ese momento en el que el Señor se acerca a los discípulos. Ellos creen ver un fantasma, pero el Señor les dice: no tengan miedo, soy yo, ánimo. Esta actitud de Cristo es la actitud amorosa, compasiva, donde Él manifiesta su amor, su bondad, su misericordia con aquellos que le obedecen. Manifiesta su amor con aquellos que se encuentran en medio de este mundo también lleno de dificultades. Esa barca azotada por las olas y el viento simboliza también nuestra vida en este mundo, cargada muchas veces de problemas y dificultades, de adversidades. Vamos caminando en la vida cargando cruces pesadas. Hoy en este tiempo, la pobreza de tanta gente, el hambre, las muertes atroces, las extorsiones, las amenazas a muerte. Cuánta gente se ve obligada a emigrar al extranjero por todos estos problemas sociales en los que estamos viviendo. Y así también tantos problemas agobian. Y muchas veces es peligroso caer en la tristeza, en la desesperación, en la angustia. Sin embargo, el Señor está ahí junto a nosotros, camina a nuestro lado, nunca nos ha abandonado ni nos abandona. Y como a los discípulos, hoy también a todos nos dice el Señor: ánimo, no tengan miedo. Es la palabra consoladora, es la palabra que fortalece, es la palabra que anima de parte del Señor, que nunca nos ha abandonado. Y debemos reconocer que Él está siempre a nuestro lado, aun cuando nosotros nos alejamos de Él por nuestros vicios y pecados. Él nunca se aparta de nosotros. Seremos nosotros los que nos soltamos de su mano, pero jamás Él se aleja de nuestro lado. Está ahí, junto a nosotros, cuando hay alegrías y gozos, pero también cuando tenemos dificultades. Luego vemos cómo Pedro, cuando se da cuenta que es el Señor, le dice a Jesús: si eres tú, Señor, mándame ir también a ti caminando sobre el agua. Y el Señor le dice: ven. Pedro deja la seguridad de la barca y aquel hombre, pescador, experimentado para nadar en ríos, en lagos, en el mar, porque era un pescador, empieza a caminar viendo a Jesús sobre el agua. Pero cuando se da cuenta del viento que es fuerte y de las olas fuertes también, Pedro empieza a hundirse. Y cuando se empieza a hundir, le dice al Señor: Señor, sálvame. Es el grito de angustia, pero es también un grito lleno de fe y de confianza en el Señor. ¿Por qué se empieza a hundir Pedro? El Señor se lo dice: ¿por qué ha dudado, hombre de poca fe? Es que le faltó fe, es que dejó de ver al Señor. Cuando quitó su mirada en Cristo, cuando se empezó a fijar en los problemas, en el viento y en las olas, empezó a hundirse. Es lo mismo que sucede en nuestras vidas. Cuando dejamos de caminar hacia el Señor, cuando dejamos de poner nuestra mirada en el Señor, cuando el Señor no es el centro de nuestras vidas, cuando nos fijamos en lo que hay a nuestro alrededor y nos apegamos muchas veces a las cosas materiales y nos gusta más lo que hay a nuestro alrededor y lo que el mundo nos ofrece, empezamos a hundirnos. Y nos empezamos a hundir cuando nos alejamos de Dios, de la iglesia, de los sacramentos, de la oración. Inevitablemente empezamos a descender en nuestros vicios y pecados. Nuestra fe se empieza a debilitar. Sin embargo,
el Señor, que es infinitamente misericordioso, aunque sea hundiéndonos o aunque estemos a lo mejor hundidos, si clamamos al Señor como Pedro diciéndole: Señor, sálvame, el Señor nos tiende siempre una mano. Como a Pedro lo tomó de la mano, dice hoy esta palabra, lo agarró y le dijo: qué poca fe, porque ha dudado. Así nos sucede a nosotros también en la vida. Es necesario poner nuestra mirada en el Señor, confiar plenamente en Él, y aunque estemos cargados de dificultades, nunca, aunque llegue la tristeza o la desesperación, nunca hay que perder la fe y la esperanza. Mientras hay vida hay esperanza, y en este mundo nosotros vivimos de la fe en el Hijo de Dios. Es esta fe la que debemos nosotros alimentar con la oración, con la lectura de la palabra, con los sacramentos, con la misa dominical a la que ustedes vienen y participan, con la Santa Comunión, con la confesión, con las buenas obras. Se alimenta la fe. Pero cuando dejamos nosotros la oración y los sacramentos, entonces esta fe también se debilita. Esta fe va poco a poco extinguiéndose, y así en muchas personas llega a extinguirse. ¿En cuánta gente se ha llegado a terminar la fe? ¿Cuántos hermanos nuestros que antes eran parte de nuestra iglesia se van a las sectas evangélicas o ya no participan en nada porque han perdido la fe? Qué necesario es, hermanos, cuidar este gran tesoro de la fe. San Pablo dice: llevamos un gran tesoro en vasijas de barro. Yo diría, este tesoro que llevamos en vasijas de barro es nuestra fe. Nosotros somos débiles y frágiles, pero el tesoro es tan grande. Es un don, es un regalo de Dios que hay que custodiar y hay que cuidar como lo más preciado, la fe. Pidamos al Señor hoy que nos aumente la fe, que no nos vaya a decir el Señor: hombre de poca fe, que aunque estemos cargados de dificultades, que aunque estemos azotados por el viento y las olas de todos los problemas, nunca perdamos la fe ni la confianza en el Señor, que caminemos siempre hacia Él y que sea el Señor el que nos dé la fortaleza, el que nos anime siempre en este camino hacia la casa del Padre. Que la Virgen María, Madre de Dios, Madre nuestra, que San Francisco de Asís abogue hoy también por nosotros, y el Señor nos bendiga y nos conceda ante todo perseverar, que es lo más difícil, perseverar en este camino de fe hasta el final de nuestra vida.